Yo, Rosa, bienvenidos a Diario de Inteligencia Artificial. Aquí quiero básicamente explorar sobre las nuevas noticias que ha habido de inteligencia artificial, nuevos modelos, nuevas cosas que están pasando con las empresas como Meta, OpenAI, Microsoft, Nvidia, etcétera. Y cosas interesantes también sobre investigaciones, artículos de qué están provocando estas nuevas inteligencias artificiales, o sea, las LLMs, los chatbots, etcétera, porque hay muchas cosas nuevas y yo creo que muchas se quedan perdidas, entonces, pues bueno, me sirve a mí para dar un repaso sobre qué está pasando, para estudiar y demás, pero también quiero compartirlo. Al final del día yo creo que es importante que estas cosas se sepan y pues bueno, va a ser un formato largo, va a ser un formato nuevo, así que si tienen algún comentario a lo largo del video, por favor háganmelo para mejorar esto. Y también escriban sobre sus comentarios sobre las noticias que voy a estar leyendo, sobre los artículos que voy a estar mostrando aquí, porque esto es lo interesante, que se haga debate, que se conozcan sobre estas nuevas cosas. Entonces, bueno, para quitarnos de presentaciones, empezaré con este artículo de The Washington Post en el que las LLMs tienen una gran capacidad, o los chatbots, de cambiar la perspectiva de los votantes en Estados Unidos. O sea que si alguien es republicano, tiene una gran posibilidad de cambiarlo a ser, a votar por alguien demócrata, no a convertirse en demócrata, sino a votar por el otro bando. Eh, Mucho más que las campañas masivas que se hacían anteriormente o que se hacen actualmente en televisión, en redes sociales y demás. Afirma este artículo, o bueno, el estudio del que está hablando este artículo, que uno de cada 25 personas pueden ser cambiadas de voto. Y esto es muchísimo, estamos hablando de un 4% del total. Este artículo lo hicieron varias universidades, no fue únicamente uno. Entonces, bueno, básicamente lo que concluye el artículo es que sí, sí se puede cambiar lo que una persona puede votar, si vota por un bando o por otro bando, en este caso republicanos o demócratas. Y como les decía, uno de cada 25 personas cambian su posición original. Entonces, esto es bastante preocupante porque, a ver, ya lo vimos anteriormente, hace 3 votaciones, en la primera votación que hubo de Donald Trump, cuando fue el caso de Cambridge Analytica, en la que los, la empresa Cambridge Analytica tomó mucha información de Meta, en este caso Facebook anteriormente, y empezó a mandar publicidad muy targeteada a ciertas personas específicas con, obviamente, con propaganda muy específica diciéndoles de que, mira, vamos a prohibir el cruzo de los inmigrantes, vamos a defender nuestro porte de armas. Entonces, cierta publicidad muy específica fue targeteada a personas, obviamente con este tema de Big Data, y esto hizo que se cambiara digamos, el ritmo de cómo iba la votación o la perspectiva de las personas sobre lo que proponía un candidato y otro. Entonces, si a esto le sumamos que ahora va a haber LLMs que van a poder estar haciendo estas cosas a favor de un candidato u otro y que son mucho más propensos a sí cambiarles de opinión, su postura, esto va a ser bastante, bastante preocupante. Em, bueno, aquí una de las cosas que hablan hacia los investigadores y también las personas que leyeron este artículo es que están muy impresionados de cómo los chatbots pueden hacer algo que anteriormente las campañas publicitarias era muy complicado que hicieran, que es lo que menciona aquí bueno, uno de las personas, un profesor de Cornell University. Y otra cosa de las preocupantes es que, bueno, como bien sabemos, que es una de las cosas que mencionan aquí, es que las empresas estas, de momento, se sabe que, o bueno, se presume que no han hecho esto de manera masiva, en escala. En ChatGPT, si tú te metes, no toman una postura política. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí estas empresas obviamente no están obligadas a no responder a una campaña política. Ellos pueden hacerlo, no hay nada que les impida hacerlo. Entonces, aquí hay bastantes preocupaciones de muchas personas que posteriormente haya campañas políticas o obviamente candidatos políticos que tengan una agenda por detrás de la mano de ciertas empresas. Se sabe que obviamente las empresas, y más en Estados Unidos, que el lobbying es permitido, es legalmente permitido. Entonces, que haya ciertas empresas como Meta, o sea, con Mark Zuckerberg, que esté OpenAI, que esté Microsoft, que esté Google, detrás de estos candidatos y diciéndoles que van a poner las LLMs a su favor. Obviamente esto es algo delicado, no creo que sea tan públicamente conocido, pero es algo que podrían hacer. Y pues obviamente esto es lo preocupante, que lo hagan a escala, que lo hagan para un gran
número de personas, en especial en Estados Unidos, que obviamente estos productos son lanzados, bueno, se pueden personalizar para distintas regiones. Y bueno, una de las cosas que mencionan aquí, que es de las maneras más rápidas, o bueno, de las más efectivas, no más rápidas, para poder cambiar la postura de las personas, es aventarles un montón de hechos, o sea, de hechos factuales, en el que si ellos tenían preocupaciones sobre un candidato, vamos a poner Donald Trump o Kamala Harris, simplemente les empezaban a decir hecho tras hecho de cómo, digamos, mitigar esas preocupaciones de las personas. Y esta es una de las mayores, de las maneras más efectivas para cambiarles de postura. Como aquí menciona esta persona, the more information you give to people, o sea, la mayor cantidad de información que lees a las personas, es mucho más probable que cambien de perspectiva. Entonces, bueno, aquí simplemente detallo un poquito más sobre los distintos casos específicos sobre personas. Y bueno, algo que sí me preocupó un poquito, vi esta parte de aquí que dice que no hay manera en la que los chatbots puedan cambiar las elecciones políticas de un país en específico. Esto lo dice una persona y digo, esto es bastante preocupante porque ya se sabe que anteriormente no fueron chatbots, pero sí fue inteligencia artificial aplicada en redes sociales de manera muy targeteada, en la que sí se puede cambiar o sí se pueden manipular elecciones. Y si a esto le sumamos los chatbots, que tienen una capacidad muy grande de parecer que estás hablando con una persona, va a ser mucho más sencillo, además de si le sumas la personalización a ciertos grupos de personas en específico con ciertas ideologías, y además le sumas que pueden tener todo el tema de los hechos, como lo mencionaba anteriormente. Entonces esto es bastante preocupante. Hay 3 artículos interesantes de lo que vi de esto. Estos 2 se mencionan en el artículo de Washington Post, por si los quieren leer. Persuading Voters Using Human. Este es básicamente el principal del que se basa, y otro de The Science, de la revista Science, que básicamente trata de lo mismo. Como les decía, son 2 universidades que hicieron estos artículos. Y este es un poquito distinto, que básicamente habla sobre la efectividad, o bueno, los costos de la efectividad de persuadir a personas para cambiar de bando o para persuadirlos políticamente sobre una postura. Entonces, habla más que nada sobre los costos o el tema monetario de hacerlo. Y la verdad es que, pues, bueno, van muy de la mano los 3. Y aquí les voy a recomendar mucho esta herramienta, que la verdad para mí es de las mejores en cuanto a estudio. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir manteniendo. Notebook LM para mí es una de las mejores herramientas que uno puede utilizar en el tema del estudio y en el tema de investigación. Aquí básicamente tú descargas los artículos, se los pones, y como ven aquí te da un resumen. Puedes hacer bastantes cosas aquí muy interesantes en el tema de, no sé, si quieres tener un tipo podcast, puedes hacer mapas mentales. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, o sea, en el que puedes irte, digamos, yéndote más a profundidad en un tema en específico. Entonces, esta herramienta les sirve muchísimo para estudiar. En el caso, a ver, no todos tenemos tiempo de leer todos estos artículos larguísimos, es mucha información. Entonces, bueno, no es como que le deleguemos nuestra tarea de pensar a las LLMs, pero cuando queremos agilizar ciertas actividades, yo creo que el Notebook LM es una de las mejores, sin lugar a duda. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente noticia, y es algo moviéndome de tema un poquito. A ver, esto la verdad es que es la primera vez que lo hago. Estoy un poco desestructurado, es lo que me estaba dando cuenta cuando estaba preparando esto. Después le voy, después le voy poniendo un poco más de estructura, y bueno, pues ahí con los comentarios que ustedes me vayan dando, voy mejorando esto. Bien, una de las cosas importantes que estaba viendo es que Microsoft está bajando sus cuotas, que básicamente son las metas que le ponen a sus vendedores sobre los productos de inteligencia artificial. Y yo creo que se está bajando un poquito el auge de lo que eran los agentes. Bueno, aquí como dice Microsoft, en mayo de este año dijo que era el año de los agentes. Incluso en 2024 se habló de que 2025 iba a ser el año de los agentes. Y la verdad es que ha sido medio decepcionante el tema de los agentes en este año. Para todos los que estamos con el día a día de los agentes, ha sido bastante decepcionante. Temas como Manus, en su inicio parecía que iban a ser muy buenos, después no lo fueron tanto. Agent el modo de agente ChatGPT tampoco no fue muy bueno.
hace ciertas automatizaciones, pero la verdad al final del día no eran agentes que orquestaran un flujo complejo de actividades. Y la verdad es que mm, no fueron tan buenos. En los que he visto mucho enfoque es en los de programación, Codex, hace poquito salió Anti-Gravity, bueno, también está Cursor, o sea, hay varios ahí muy buenos, pero la verdad es que yo creo que hubo una desaceleración en cuanto al ímpetu que había sobre los agentes. Pero bueno, básicamente aquí esta noticia es que han bajado varias veces, no únicamente una vez, el tema de las metas para todos los features de agentes o soluciones de inteligencia artificial que tenía Microsoft. Y bueno, esto era, digamos, medio esperado para los que seguimos esto del día a día porque hemos visto bastantes problemas en cuanto a la venta o en cuanto a lo que prometen y lo que realmente se entrega. ¿A qué me explico? Me voy a dar un ejemplo muy rápido. Microsoft, una de las cosas que se menciona aquí y de lo que sí se había mostrado en varias de sus conferencias, es que, no sé, iban a hacer una integración completa con todas sus plataformas. Microsoft es muy grande y para toda la suite de las compañías sabemos que tiene todo este tema de Azure, de todas las integraciones que tienen con Azure y obviamente las paqueterías de Microsoft Office y más paqueterías para el tema de laboral. Y una de las cosas que prometieron, por poner un ejemplo, es este tema de tenemos una base de datos, analízamela, haz un tablero en Power BI, muéstramelo, hazme un resumen sobre esta información, manda correos. Ese tipo de orquestación de varias actividades distintas, que básicamente es lo que hace, no sé, un analista de datos o algo de programación en el que vas a hacer varias actividades en conjunto, son las que no se han logrado. Los agentes van a haber muchas personas que obviamente hablan sobre agentes, pero básicamente son automatizaciones de inteligencia artificial que agregan valor, son buenas, pero no son agentes. Los agentes son complejos y no son tan sencillos de elaborar. Se sabe que entre las alucinaciones que tienen los pasos intermedios puede que haya mucha pérdida de información y la tarea al final del día se vea mermada y la calidad de esta tarea no termine siendo tan buena. Entonces, bueno, esta noticia es bastante interesante. Básicamente, New York Times hace unos meses demandó a OpenAI porque decía que ChatGPT estaba utilizando y citando textualmente todos los artículos de The New York Times, obviamente con el entrenamiento de los datos de sus artículos y los mostraba textualmente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que OpenAI perdió una batalla en la que va a tener que abrir a investigación 20 millones de chats de sus usuarios. Y esto es muy importante. Obviamente no van a estar abiertos al público, van a estar abiertos para investigación entre New York Times, los abogados y OpenAI. No va a ser abierto al público. Y obviamente se dice que va a haber un tipo de anonimización de la información de los usuarios. O sea, anonimización en el sentido de el nombre de la persona, información de las personas que usaron los chats, etcétera. Pero aquí es muy importante que sepan esto porque hace unos meses o unas semanas Sam Altman estaba hablando sobre el tema de que ChatGPT no tiene este velo de seguridad como lo tienen como lo tienen los abogados, los médicos y otras profesiones en Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona es demandada, los abogados no pueden llevar a juzgado a los médicos para que les digan cuáles son las condiciones de esta persona o que lleven a un abogado o el abogado no va a testificar en contra de su, de su cliente, no va a poder decir las cosas que el cliente le ha dicho. No recuerdo el nombre exacto, a ver, déjenme. Claro, bueno, es un privilegio médico-paciente, según yo tenía un nombre específico. Eh, pero bueno, básicamente es que una persona no va a tener, o bueno, un médico no va a testificar en contra de un paciente porque tiene este privilegio médico-paciente. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque ChatGPT muchas personas lo están utilizando como médico, como psicólogo, como abogado, y ChatGPT no tiene este velo, no tiene esta protección de la ley. Entonces, claro, si hay alguien demandado y la regulación o en este caso la ley solicita a OpenAI que abra los chats de esta persona para, para obtener información de esta persona, lo va a poder hacer. Eh, entonces, esto es algo muy importante. Yo creo que pone un precedente sobre el uso de la información o bueno, obviamente de los chats que están con lo que de cómo tú hablas
con ChatGPT. Bien, moviéndome un poco de tema ahora a el tema financiero y al tema de las LLMs. A mí me gustan mucho las finanzas. Estudié finanzas antes de estudiar mi maestría en inteligencia artificial. Entonces, bueno, hace 8 meses inició este concurso que varias personas hemos estado siguiendo en AI Trade Arena, en el que básicamente les dieron $100,000 a cada una de las LLMs importantes, DeepSeek, Gemini, ChatGPT, Grok, etcétera, para que las invirtieran y ver cómo era el desempeño de estos $100,000 a lo largo del tiempo. Simplemente era para saber cuál era su desempeño, o sea, qué tan buenos eran para tomar decisiones financieras. Y bueno, ya terminó este concurso o este experimento. Ya pasaron los 8 meses que se tenían previstos. Y bueno, aquí están básicamente los resultados. Los pueden ver, déjenme ver, por aquí estaba el link en donde se puede ver interactivamente el dashboard. ¿Dónde está? Aquí está, Interactive Demo. Y bueno, aquí es el resultado. Yo pensaba que iba a ganar DeepSeek. Durante mucho tiempo, si se fijan, fue el que mejor rendimiento tuvo. Y aquí hay algo interesante porque DeepSeek, para los que no sepan, nació de un fondo de inversión chino. O sea, DeepSeek no es creado por un laboratorio de inteligencia artificial tradicional como lo es OpenAI, como es Anthropic, sino que DeepSeek nació de un laboratorio de inteligencia artificial que había fundado un fondo de inversión chino. Entonces, claro, para muchos cuando empezamos a ver esto dijimos, tiene sentido porque nació de un fondo de inversión. Entonces, o sea, se supone que lo hicieron para optimizar portafolios, para tomar mejores decisiones financieras. Entonces, bueno, hacía sentido cómo iba la historia de que tuviera mejores rendimientos. Al final del día, Grok fue la que tuvo mejores rendimientos. Pero bueno, pónganse a leer aquí un poquito sobre este experimento. La verdad estuvo bastante interesante. No sé si lo van a seguir, supongo que sí, pero bueno, aquí van los resultados 8 meses después de que inició, en marzo me parece. Bien, me muevo a esta otra noticia. Y esta noticia es básicamente sobre cómo la Unión Europea ya está empezando a pensar en una Gigafactory, como se ha hablado también en Estados Unidos, como se hablan de las de China, en Arabia Saudita también están haciéndolas. Y es que, para los que no sepan, la Unión está muy avanzada en regulaciones, pero ha estado quedándose atrasada en términos de implementación de inteligencia artificial. Y esto es algo que se ha hablado por muchos empresarios, por muchos políticos, que no se puede quedar atrás en temas de innovación de inteligencia artificial la Unión Europea, por muy avanzados que sean en regulaciones. Bien, y bueno, no último, porque todavía me quedan algunos otros, pero esto es algo bastante interesante, y es que esta semana, con el lanzamiento de, con el lanzamiento de Gemini 3 Pro y Nano Banana nuevo, la verdad es que ChatGPT entró en algo como código rojo. Bueno, OpenAI, por órdenes de Sam Altman. Se supone, o se ha dicho que el lunes, que acaba de ser, lunes, no sé, primero de diciembre o 30 de diciembre, no recuerdo el día, Sam Altman le dijo a su equipo que estaban en código rojo por los nuevos lanzamientos que estaba teniendo Google. Básicamente, a ver, para mí ya no es ninguna sorpresa de que Google sea líder en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la visión o la misión de Google era ser el administrador de la información mundial. Tenían información de sobra, mucho más de lo que tenía ChatGPT cuando inició. Google fue el pionero, o básicamente fue el creador de la arquitectura para, para la creación de los modelos como ChatGPT, o sea, básicamente las LLMs, con el paper de Attention is All You Need. Es básicamente un paper que lanzaron investigadores de Google. Entonces, era cuestión de tiempo en el que Google se pusiera a la par con ChatGPT. No iba a ser un tema de que se quedara meses por detrás de ChatGPT o de OpenAI. Y el tema es que Google tiene muchas más integraciones, muchas más herramientas y mucho más poder económico del que tiene OpenAI. Y era lógico que esto se iba a llegar. O sea, yo lo mencioné hace unos meses. Para mí, yo cancelé recientemente ChatGPT porque la verdad es que estaba utilizando más los servicios de Google, me estaban pareciendo mejor y es mucho más completo. O sea, la comparativa entre ChatGPT, la suscripción versus Google Pro, la verdad es que es muy, muy, muy grande. O sea, Google te ofrece muchas más cosas y la verdad es que la diferencia entre los desempeños de ChatGPT y Google no es tan grande para el usuario promedio. O sea, para mí, por ejemplo, que yo lo utilizo para algo de código, para algo de
uso personal, para estudiar, la diferencia no va a ser abismal entre un modelo y otro. Entonces, bueno, me terminé migrando a Google, la verdad. Y yo creo que por esto está un poquito en riesgo o bueno, preocupado Sam Altman. No va, obviamente no es una empresa que vaya a cerrar ni que vaya a quebrar ni nada por el estilo, pero claro, aquí hay mucho dinero de por medio y por algo están haciendo estas guerras. Bueno, la misma noticia. Y bueno, aquí voy a dar un pequeño, algo que está pasando en Europa. Como les mencioné anteriormente, la Unión Europea es como les mencioné anteriormente, la Unión Europea es la región que más avanzado está en regulaciones. Y obviamente cuando salta un tema de monopolio o de algún tipo de problema con estas empresas tan grandes, o sea, de prácticas monopólicas, la Unión Europea siempre es el primero que sale a resolver estos problemas. Bien, para los que no saben, los chatbots del LM, como mencioné al inicio, se están poniendo muy de moda y digamos, han crecido bastante, en especial en WhatsApp, porque es uno de los lugares donde más se utilizan, donde más se chatea alrededor del mundo. WhatsApp, Telegram, etcétera. Pero bueno, WhatsApp en específico baneó a chatbots de OpenAI, de Perplexity o POC y otros para ya no poder estar en WhatsApp, o sea, para ya no poder ofrecer sus servicios en WhatsApp, para lo cual la Unión Europea le dijo, ay, espérate tantito, no puedes hacer eso porque estás haciendo prácticas monopólicas y pues no es lo correcto. Y ojo, también aquí vi que había algunos comentarios sobre que se les iban a cancelar a muchas personas que tienen chatbots en WhatsApp para hacer las respuestas automáticas. Esto no va a ser así. ¿Por qué? Es únicamente para las chatbots de OpenAI, específicamente de la empresa, no para una persona que hace un chatbot y hace integraciones con la API y a través de la API cuando recibes la respuesta y a través de la LLM te ofrece una respuesta. No es para ese tipo de usuarios. Pero claro, o sea, al final del día WhatsApp o Meta siempre tienen la manera de darle vuelta a este tipo de cositas y bueno, terminarán tal vez haciendo este tipo de limitaciones también con el tiempo. Algo que se me hizo interesante de esto es que la multa puede ir hasta el 10% del revenue, o sea, de las ganancias globales de la empresa, lo cual me parece bastante, bastante grande, o sea, de todo Meta, porque, a ver, aquí mencionan Meta, lo cual me pareció raro, no sé si es únicamente de WhatsApp o de todo Meta, pero me pareció bastante curioso que sea tanto lo que puede ser la multa que le puedan poner a Meta. Entonces, bueno, simplemente para mencionarlo. Y por último, quiero cerrar con esto. Bueno, son dos cositas. Primero voy a hacer esto y después la de Carpati. Bien, hace unos días fue esta conferencia en Francia que se llama AI Pulse, en la que Jean LeCun, para los que no sepan, es como de los pioneros en inteligencia artificial, es una de las personas más prominentes en inteligencia artificial, de las personas que más se escucha, se lee, últimamente es bastante controversial con todas las cosas que dice, pero no deja de ser una persona brillante en términos de inteligencia artificial. Y cuando habla, pues normalmente la gente le pone atención para saber qué es a lo que, para dónde se mueven estas cosas de inteligencia artificial. Y una de las cosas interesantes es que Jean LeCun a lo largo de los últimos años ha dicho que las LLMs tienen un límite y que no vamos a llegar a la AGI a través de las LLMs, o sea, la inteligencia artificial general. Que las leyes de escalamiento, o sea, meterles más datos, más poder de procesamiento, no va a hacer que las LLMs pasen de lo que son ahora a una inteligencia artificial general, o sea, que resuelva problemas, haga planeación y tenga más cosas en mente, o en mente, lo que se le conoce como mente. Eh, y para algo está introduciendo algo que le dice World Models, que estos modelos del mundo van a hacer algo que las LLMs actualmente no pueden hacer, y es entender un poco el mundo físico. Y esto es algo que también Fei-Fei Li ha mencionado anteriormente. Fei-Fei Li es una también investigadora muy importante en términos de inteligencia artificial, profesora de Stanford, si no me equivoco. Eh,
fundadora de ImageNet. Para los que no lo conocen, investiguen un poquito sobre Fei-Fei Li, que también ha dicho esto sobre el tema de que las LLMs tienen la limitación física de poder entender el mundo físico, el espacio. ¿Por qué? Porque las LLMs entienden de texto, entienden de imágenes, pero al final del día las imágenes son píxeles, que los píxeles pues se pueden medir en datos, pero el tema del espacio es complicado y las LLMs actuales no tienen esa capacidad de entenderlas. Entonces, bueno, estos World Models que menciona Jean LeCun es básicamente una empresa en la que se va a estar enfocando para mejorar bueno, que es el siguiente paso de las LLMs, en las que supuestamente podrá predecir consecuencias del mundo físico de lo que está pasando. Si yo muevo X cosa, cuáles serán las consecuencias, supuestamente para tener razonamiento real, no únicamente una secuencia de palabras por, eh, por probabilidades, van a tener sentido común, planear, etcétera. Entonces hay varias cositas obviamente aquí que no se sabe cómo se harán. No se ha desvelado mucho sobre esto, pero bueno, es interesante saber qué es lo que están haciendo las personas que pusieron los precedentes para las LLMs o para la inteligencia artificial más tradicional, que es Machine Learning, Deep Learning, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo para los siguientes pasos? Veamos qué dice, cómo termina esto a futuro. Y por último, quiero cerrar con esto que dice Karpathy. Para los que no saben, Karpathy fue uno de los padres de ChatGPT. Fue uno de los pioneros en cómo se implementó la arquitectura de los Transformers en OpenAI, y básicamente fue uno de los pioneros en cómo se desarrollaba ChatGPT. Y siempre tiene comentarios, la verdad, que para mí son bastante acertados. Es un investigador que, la verdad, nunca me ha parecido ni controversial como Jean LeCun. Se me hace con una postura muy con los pies en la tierra, muy similar a como lo hace también no sé cómo se pronuncia, pero Andrew, el que tiene Deep Learning. Bien, a ver, lo que dice aquí Karpathy es que ha escuchado mucho últimamente sobre las implicaciones que podrían tener las LLMs o la inteligencia artificial en las escuelas, en el aprendizaje y en, pues obviamente, el sistema educativo. Y hay tres cosas que menciona, bueno, cuatro. La primera, y es algo que yo he mencionado muchas veces, que las inteligencias artificiales, o bueno, los detectores de inteligencia artificial no pueden detectar tareas hechas por IA. Y los profesores no deberían de estar utilizando estos detectores para detectar IA. Son muy propensos a cometer errores. ¿Por qué? Porque tienen muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. ¿A qué me refiero con esto? A que estas herramientas van a tomar artículos escritos por personas y van a decir que es hecho por inteligencia artificial. Y van a tomar artículos hechos por inteligencia artificial y van a decir que son hechos por persona. Son muy propensos a cometer este tipo de errores. Entonces, no deberían de confiar en esas herramientas, es lo que argumenta Karpathy. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Mover movernos a una educación mucho más orientada a estar viendo qué están haciendo los estudiantes, y también a promover el pensamiento crítico y hacer cosas sin utilizar las inteligencias artificiales para aprender. Y bueno, obviamente aquí dice que los estudiantes deberían de usar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es poderosa, porque va a quedarse, no es algo que va a eliminarse de un día para otro, pero que tienen que saber los fundamentos para poder entender las cosas que pueden hacer después con estos fundamentos de la mano con la inteligencia artificial. Y bueno, también aquí obviamente habla sobre el tema de crear un espacio creativo de aprendizaje, pues básicamente para eso, para mejorar el aprendizaje dentro de las aulas y no simplemente que se le dé una tarea a un alumno, que se vaya y que simplemente le pida una inteligencia artificial que se la haga, porque cuando él la quiere evaluar va a ser muy complicado detectar si es hecho por una inteligencia artificial o si es hecho por el alumno. Y bueno, algo interesante de lo que esto se puso muy de moda la semana pasada, bueno, 2 semanas hace cuando se lanzó Nano Banana,
que muchas personas empezaron a hacer esto. Básicamente, esta es una tarea y le pedían a Gemini que respondiera los problemas de la tarea como si fueran escritos con mano. Entonces, si se fijan, no sé si esto de aquí esté correcto, pero al final del día es bastante loable que una inteligencia artificial, y a medida que van avanzando van a poder hacer estas cosas mucho mejor. Incluso miren esta parte de acá, que hasta la hoja se ve un poco arrugada, se ve como que tiene un poquito de rayones por todos lados, manchada, pues porque parece que realmente es una tarea hecha por una persona. Entonces este tipo de cosas es muy fácil hacerlas. Y bueno, por esto argumenta Karpati que no se debe simplemente esperar a que las personas hagan su tarea fuera del aula. Por eso está promoviendo que se hagan mejores dinámicas dentro del aula, que haya mejores dinámicas de aprendizaje. Entonces, bueno, a mí me parecen comentarios bastante acertados. Y bueno, básicamente aquí la voy a parar. Ya con esto cerramos. Y bueno, si alguien llegó hasta acá, bastante interesante. Espero que les haya gustado. Igual si tienen comentarios, por favor, háganmelos. Voy a estar haciendo esto, espero cada semana o 2 veces a la semana, depende de qué tantas noticias vea y qué tanto tiempo tenga. Pero bueno, me pareció bastante interesante. Así que, pues bueno, un saludo y nos vemos.